Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las 7:06 de la mañana, 7:06 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con el economista Ernesto Bazán y vamos a analizar diferentes temas de interés nacional. Teníamos algo programado, pero ayer se da el anuncio, ¿no? Ernesto, bienvenido a Radio Panamá, del presidente de extender el subsidio del combustible. ¿Es necesario esto? ¿Qué tan positivo ha sido este subsidio al final en la economía de los panameños y cómo nos puede afectar a futuro? Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, definitivamente no es una decisión conveniente para la economía porque no cumple con las características de un buen subsidio, ¿no? Un buen subsidio hay que darlo en casos estrictamente necesarios. Y en este caso se está dando un subsidio que no está focalizado en sectores que lo necesitan. Vale decir, cualquier persona con su cédula puede ir y llenar el tanque de un auto de alta gama, ¿no? Digamos, y una persona pudiente, una persona que puede comprar con sus propios recursos, está recibiendo recursos del Estado, ¿no? Entonces, es injusto porque esos recursos del Estado podrían estarse destinando para llevar agua potable a gente que no tiene agua potable, para construir tuberías, para construir, digamos, eh, electrificación, por ejemplo, porque hay lugares que no tienen electrificación, para construir escuelas o para llevar educación en centros o en localidades donde no hay una buena educación o no existe la infraestructura, ¿no? O simplemente para comprar más medicinas para la gente enferma, ¿no? Que lo está necesitando y que cuando va al Seguro Social le dicen no hay la medicina, ¿no? Y entonces digamos que no estamos dejando de atender servicios básicos, fundamentales a la sociedad, y en otras palabras estamos despilfarrando recursos, dándoselo a personas que no necesariamente lo necesitan. Y no tuvo el impacto que se esperaba porque se hablaba en su momento que el aumento en los alimentos era por el tema del combustible, la guerra Ucrania, pero al final está el subsidio, pero los alimentos siguen caros, ¿no, Ernesto? Sí. Sinceramente, el costo del combustible tiene una incidencia en el transporte y todos los bienes y servicios están influenciados por el transporte, pero a veces en una proporción muy pequeña. O sea, creo que hay que reconocer que para producir cualquier producto, importar cualquier producto, necesitamos distribución, logística, transporte, y ahí es donde, digamos, incide el costo del combustible, ¿no? O sea, pero en algunos casos es un porcentaje muy pequeño, un 5%, un 10%. Existen otros elementos que terminan siendo más importantes, y por lo tanto, digamos, es muy iluso pensar que congelando el precio de los combustibles vamos a lograr, digamos, detener el aumento del precio de los alimentos, que es un aumento generalizado en el mundo, ¿no? O sea, digamos, los alimentos están subiendo y no solamente por el tema de la guerra o de la invasión de Rusia a Ucrania, sino que los alimentos están subiendo, digamos, por una razón, digamos, por razones múltiples, ¿no? Primero tenemos la inflación, que está presionando al alza todos los bienes y servicios. Segundo, tenemos un reacomodo de oferta y demanda entre las diferentes fuerzas que compran y venden alimentos en el mundo. Y todas esas cosas terminan reconfigurando la estructura de precios. Y además porque ya nos estamos acostumbrando a la inflación en general y sobre todo la inflación de alimentos. Prácticamente se nos hace costumbre que cuando vamos a comprar un alimento cualquiera, arroz, frutas, lo que sea,
cada vez que vamos el precio está un poco más alto y un poco más alto y un poco más alto y se hace costumbre. Cuando eso pasa, se generan expectativas y la gente se adelanta a las expectativas. Entonces, como saben que va a subir, como saben que porque estos alimentos para alguien es un costo, por ejemplo, para los restaurantes es un costo, ¿no? Sí. Entonces los restaurantes, como saben que sus costos van a subir, entonces los precios finales del menú, de los, digamos, de las comidas preparadas, también los elevan anticipadamente, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que se denomina expectativas, inflación por expectativas, porque está pasando esto que ya nos estamos acostumbrando al incremento de precios. Entonces, digamos, entender el fenómeno de la inflación es un fenómeno bastante complejo y es muy, muy iluso pensar que se va a detener esa escalada de precios solamente deteniendo el precio del combustible, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, ayer salió el dato de la inflación y hay que seguirle, digamos, la pista a la inflación de Estados Unidos porque eso marca mucho las tendencias en tasas de interés, en otras variables de la economía. Entonces, la inflación estaba en 6.5%, ¿no? En su pico llegó a estar en 9%, más o menos a mediados del año pasado. Ha ido bajando gradualmente. Hace un mes estaba en 6.5%, ayer salió el dato actualizado y solamente bajó a 6.4%, o sea, solamente bajó 0.1%, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ver eso? Porque en Panamá somos importadores netos, o sea, aquí en Panamá lo importamos todo y gran parte de lo que importamos viene de Estados Unidos y aunque no venga de Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos termina teniendo consecuencias en todo el mundo, ¿no? Entonces, Sí. el mensaje es algo que también yo he dicho en las redes sociales, el 2023 no va a ser un año sencillo, va a ser un año muy difícil para las economías panameñas, Sí. porque la inflación va a continuar, ¿no? Porque vamos a tener menor crecimiento que el año anterior, y además, y no solo en Panamá, sino en el mundo, y además porque vienen las subidas fuertes de tasas de interés. Eso yo leía su tweet explicando un poco el tema de la tasa de interés. Me gustaría que compartir con nuestros oyentes y también los que siguen las redes sociales de Radio Panamá ese tema del por qué cuando sube nos afecta, pero por qué cuando baja no se comparte con con el que tiene algún tipo de relación bancaria esa reducción en los intereses. Claro. Ahora, primero que nada, muchas gracias por la pregunta, Enrique. Eh, a ver, primero que nada, ¿por qué está subiendo la tasa de interés, no? O sea, Sí, la tasa de interés sube porque debido a la inflación, que es lo que hemos estado conversando, los bancos centrales, en Estados Unidos es la Fed y pues en el mundo todos tienen bancos centrales, nosotros en Panamá creo que somos los únicos que no tenemos bancos centrales. Entonces, los bancos centrales, ¿qué están haciendo para reducir la inflación? Están retirando liquidez de la economía, ¿no? Están sí, retirando liquidez, ¿ok? Muy bien. Entonces, eh, ¿cómo lo están haciendo? Emitiendo instrumentos, ¿cierto? Eh, que son comprados por los inversionistas y con eso están reduciendo la liquidez. Por oferta y demanda, al reducirse la liquidez, las tasas de interés suben. Así de simple, ¿no? O sea, cualquier cosa que empieza a ponerse más escasa, sube de precio. Entonces, sube el precio de la liquidez, quiere decir que suben las tasas de interés. Eso es un fenómeno no de Estados Unidos, eso es un fenómeno en todo el mundo, ¿no? ok, Porque es una consecuencia de lo que están haciendo las autoridades para combatir la inflación en todo el mundo. ¿Okay? Bueno, entonces suben las tasas de interés. Ahora, ¿eso nos afecta? Claro, porque nosotros no somos una isla, nosotros somos parte de un mundo globalizado. Entonces, la subida de las tasas de interés de otros lados nos afecta. Porque los bancos panameños, para equilibrarse y para ser competitivos, tienen que subir la tasa que le pagan a los depositantes. O sea, nosotros tenemos depositantes institucionales, grandes depositantes, ¿no? Que si tú como banco no les subes la tasa de interés, ellos se llevan su dinero a Miami, donde les pagan
digamos, un interés más alto, ¿no? Okay. Entonces, digamos, no puede ser que Panamá se dé el lujo de tener tasas bajas, no, tiene que ponerse competitivo y tiene que también elevar las tasas. La tasa pasiva, que es la tasa que los bancos le pagan a sus clientes, a sus depositantes, ¿no? Para los bancos es un costo, porque el negocio esencialmente de un banco es captar fondos, ¿no? Por ejemplo, de ahorros o de cuentas corrientes o de plazos fijos y prestarlos a una tasa más alta, ¿no? Y así tener un margen, una ganancia. Entonces, si sube el costo, porque ahora los bancos tienen que pagar una tasa más alta, ese margen se reduce. ¿Qué hacen los bancos? Pues no, obviamente, no quieren asumir digamos, la reducción del margen, ¿no? Y en términos generales no quieren eso y lo que buscan es trasladarlo a los clientes, ¿no? Entonces le suben la tasa a los clientes, principalmente las tasas que se suben, bueno, son todas, ¿no? Pero las que, Sí. digamos, más rápido llegan son las tasas de tarjeta de crédito, ¿okay? Y las tasas de hipoteca, ¿no? Esas son las tasas que más rápidamente, digamos, nos golpean, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos que pagarle más dinero al banco por nuestras cuotas mensuales. ¿Y eso qué significa? Que ya estando golpeados por la inflación, porque nuestro dinero alcanza menos, ahora va a alcanzar todavía menos porque a los bancos le tenemos que pagar una cuota más alta, ¿no? Ahora, la pregunta que tú formulabas Sí. es esta, ¿no? O sea, cuando las tasas bajaron, porque más o menos Llegan a me lo bajar. planteas así, o sea, las tasas están subiendo, se entiende que si suben el costo de unos insumos, el precio final tiene que subir, ¿ok? Exacto. Entonces, esa parte, tal vez tú me dirás, yo la entiendo, pero ¿y por qué cuando los costos bajaron, porque las tasas de interés en el mundo bajaron, la Fed prácticamente puso su tasa cercana a cero, ¿no? No todas las tasas en el mundo estuvieron en cero, pero la Fed bajó al rango de 0 a 0.25%. Entonces, las tasas en general bajaron. Bueno, aquí en Panamá los bancos sí bajaron la tasa, pero bajaron la tasa pasiva, la tasa que le pagan a los depositantes. Esa tasa sí bajó. Pero la tasa de los préstamos, ¿no? No bajó. ¿Por qué? Porque los bancos vieron una oportunidad de que el margen de ganancia que ellos tienen aumente, ¿no? Y entonces los bancos deciden, pues, no compartirlo con los clientes y por esa razón no disminuyeron las tasas de interés activas, ¿no? O si disminuyeron, lo hicieron de una manera, pues, casi imperceptible, no de una manera tan generalizada como lo que vemos ahora que a mucha gente le están subiendo la tasa, ¿no? Entonces, ahora, digamos, yo no voy a justificar a los bancos, no voy a emitir un juicio de valor, a decir si eso está bien, si eso está mal, o sea, no voy a opinar sobre eso, pero lo que yo voy a decir es lo siguiente, ¿no? Cuando tú lo piensas desde un punto de vista empresarial, Sí. si un empresario tiene un costo más bajo, ¿ya? En cualquier producto, ¿eh? Cualquier producto, cualquier servicio, el costo de los insumos baja, no necesariamente va corriendo a bajarle el precio a sus clientes. O sea, no funciona así. El empresario normal dice, uy, ahora yo tenía un margen de 10% y ahora tengo un margen de 15% porque me bajó el costo de los insumos. Ah, bueno, entonces tengo un mejor margen y ahora voy a aprovechar para hacer inversiones, para contratar más gente, para crecer, para Claro. fidelizar. O sea, digamos que no necesariamente los bancos tienen esa estrategia, ¿no? O no hablo de los bancos, hablo de las empresas, que le baja el costo de los insumos y bajan los precios finales. Eso normalmente no pasa, ¿no? No O pasa. sea, el empresario es por naturaleza ambicioso. Y si tú le dices, ¿quieres un margen de 10% o quieres un margen de 15%? Él va a buscar irse al margen del 15%, ¿no? Eso es un poco para tratar de explicar. Claro. Repito, no voy a juzgar a los bancos si hicieron bien, si hicieron mal, pues eso es un asunto que no me corresponde, pero digamos en la naturaleza, mentalidad empresario, mientras más margen se puede aprovechar mejor, ¿no? Pero no se puede compartir un poquito con
Bueno, ¿La entiendes? ya, ok. Yo pienso que pudo haber sido una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, ¿por Por- qué? Porque, digamos, una oportunidad, porque la banca es uno de los sectores, digamos, que uno de los sectores que no está bien visto, ¿no? La ok. banca. Sí, sí, Entonces, sí. digamos que es el malo de la película, ¿no? Si la vida fuese una película, pues los vaqueros serían los malos, ¿no? ¿Ok? No quiero El decir que villano. sea así, quiero decir que la gente lo percibe Lo así. ve, lo ve, lo ve. Bien. Claro, Entonces, porque ¿qué uno es el que pasa? sufre la hipoteca. Entonces, ¿qué Ajá. pasa? Digamos, eh, los bancos necesitan reforzar, esa es una opinión personal, los bancos necesitan reforzar su relación con los clientes, ¿no? Porque la relación entre los bancos y sobre todo los deudores es muy asimétrica. O sea, es simétrica, tú puedes negociar, tú como cliente, tú vas al banco y tú puedes negociar antes que te Claro. den el crédito. Antes que te den el Sí. crédito. Cuando a ti te dan el crédito y firmas un contrato por 5 años, 10 años, 20 años, te quedas sometido a las condiciones del banco. Y el Y banco uno te va dice, yo contento mañana cuando le te dan la... subo la tasa, ¿no? Yo mañana hago esto, lo otro, ¿no? Y entonces tú te quedas atrapado en un contrato en ese momento. Tú no puedes decir, ah, Claro, no, ¿sabes qué? No me gustan tus condiciones, me voy al banco del frente. O sea, no claro. tienes esa capacidad de negociación, ¿no? Mm, Entonces, los bancos este, por un porcentaje de la aprobación no están bien vistos ujú. y eso Uno no bueno. les genera a ellos la necesidad de acercarse mejor a los clientes, ¿no? Claro. Y de mejorar, digamos, la percepción externa que tienen, ¿no? Y Sí, hubiese sido una oportunidad para decirle, mira, debido a tendencias internacionales, yo sí soy un banco que te baja la tasa. claro. O sea, digamos que Pero, eso hubiese sido una buena noticia. De hecho, si hubiese pasado eso, si algún ujú, banco X hubiese hecho eso hace algunos años, ¿no? ujú, Hoy en día ese banco sería noticia. mm, Porque cuando la gente dice, ah, no, es que los bancos no bajan la tasa, cuando les bajan a ellos el costo, ellos no favorecen a sus clientes. ujú, Algún banco podría haber dicho, oye, yo sí bajé la tasa, ¿no? claro. Y ese banco, o sea, hubiese aprovechado, digamos, por eso te decía, yo lo veo como una oportunidad desaprovechada para fidelizar a los clientes, para acercarlos, para generar una mejor relación, porque los negocios, y el negocio de la banca es uno de tantos negocios que hay, los negocios funcionan por relaciones Ok. y por Oiga, confianza. muchas gracias, don Ernesto Bazán, por darnos esa docencia y conocer un poquito lo que está ocurriendo en cuanto al tema de los intereses y sobre todo también, no habíamos hablado del tema de los subsidios, pero también gracias por darnos la Sí, orientación en ese sentido. si me permite solamente 30 Sí, segundos, mira, es sí. importante decirle a las personas, a los radioyentes, que vienen en momentos retadores y la verdad es que en Panamá todos estamos endeudados. Entonces, recomendaciones, uno, consolidar deudas. Señores, si tienen varias tarjetas de crédito, mejor consolídelo en un préstamo personal, eso les va a bajar la cuota, les va a aumentar el plazo, pero les va a quitar mucho estrés financiero, ¿no? Recomendación número uno. Recomendación número dos, eh, este, no tome deuda, es el peor momento para tomar deuda. Solo tome deuda si es estrictamente necesario. Si es, o sea, ya, si se está casando y entonces su pareja le ha dicho, mira, que tenemos que Vamos a hacer un comprar, muro. sí, peligra el matrimonio, entonces, bueno, Que, tome que una peligre. hipoteca, ¿no? Claro, Que entonces, peligre. bueno, claro, bueno, entonces solamente tome deuda cuando sea estrictamente necesario. No es momento de cambiar auto, ¿no? Habrá otros momentos mejores. No es el momento de tomar Tenemos. auto, de tomar deuda. ¿Por qué? Porque vienen épocas en donde los bancos van a subir la tasa y por lo tanto los presupuestos a nosotros se nos van a ajustar, ¿no? Y tercero, busque como los aumentos de la tasa le van a comenzar a reducir disponibilidad de recursos, Sí. entonces busque
qué otras formas de reducir gastos o costos usted puede tener, ¿no? ¿De qué otra manera usted puede reducir los gastos mensuales de su casa? Porque va a tener que hacer frente a unos rubros que lamentablemente son inevitables, porque como te decía, en Panamá estamos casi todos endeudados. Esas 3 recomendaciones pueden ser importantes para que los radioescuchas las evalúen. Gracias, don Ernesto Bazán, por sobre todo esas últimas recomendaciones que creo que serán claves para la economía de los panameños. Que tenga muy buenos días, don Ernesto. Gracias, hasta luego. 7:26 de la mañana. Bien, don Ángel.